En el uso de la palabra, el diputado Facundo Moyano. Muchas gracias, señor presidente. Quiero en principio agradecerle a usted que nos da la posibilidad, su iniciativa política parlamentaria nos da la posibilidad de tratar este tema que es tan importante. Como usted sabe, que hace tantos años venimos trabajando, reclamando, pidiendo, proponiendo diferentes alternativas para modificarlo, reclamando para que se elimine. Y hoy, gracias a estos reclamos, durante tantos años, se puede avanzar hacia la consolidación de un beneficio concreto que está destinado a un montón de trabajadores que están sintiendo un perjuicio en su salario por la presión impositiva que genera este impuesto. Muchas fueron las marchas, muchas fueron las movilizaciones para reclamar la modificación y eliminación de este impuesto, y creo que cabe mencionar que es doblemente elogiable porque el tratamiento se da en un contexto no demasiado favorable, no solo para la Argentina, sino para el mundo. Recién lo decía la diputada preopinante, estamos a la puerta de la segunda ola y estamos debatiendo beneficiar a 1.267.000 trabajadores. Y creo que desde mi representación política y desde mi representación gremial, más allá de estar contento y aplaudir esta medida, esta iniciativa, también debo decir, para ser honestamente sincero, que creo que el salario no es ganancia. El salario, como siempre dijo usted, presidente, es remuneración que se paga con dinero contra la prestación de un trabajo o un servicio. Pero también entendemos que en el contexto no se puede ir por lo que se quiere, sino que se tiene que ir por lo que se puede. Y por eso aplaudo nuevamente esta medida y este beneficio. Voy a hacer referencia un poco a la historia del impuesto a las ganancias y me acuerdo del comentario que siempre hace el compañero dirigente sindical y diputado Walter Correa. Es cierto que el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría nació durante el peronismo, pero es cierto también que nació con el objetivo, con la finalidad de gravar los altos salarios que generalmente las empresas multinacionales disfrazaban para sacar divisas. Esto se fue desnaturalizando, llegamos al gobierno de la Rúa, a la tablita de Machinea, después se naturaliza totalmente con la salida de la convertibilidad y se profundiza naturalmente con las medidas económicas y con el plan económico del expresidente Mauricio Macri. Yo hablaba de un avance que se da en un contexto desfavorable y esto me lleva a un debate que tuve el otro día en un programa que me tocó compartir con un diputado, no sé si está presente, un diputado a quien respeto mucho de la oposición, que es el diputado Cornejo, a quien le preguntaron sobre Cristina Fernández de Kirchner. Y el diputado manifestó que el hecho de que la expresidenta vuelva al sistema político de gobierno significaba un retroceso para la Argentina. Y esto naturalmente me llevó a contestarle inmediatamente que el propio hecho de una elección en democracia consolida la república, consolida la democracia, pero más allá de esto también me llevó a pensar a qué significaba un avance y qué significaba un retroceso. Y cuando empecé a pensar en los retrocesos, me vi obligado a revisar algunos números de la economía del gobierno de Mauricio Macri. Y para no olvidarme, hice un punteo de algunas cosas que creo que es bueno siempre recordar, es bueno apelar al ejercicio de memoria, porque si no parece que la política hubiera empezado ahora, que los reclamos que sentimos, que algunos están justificados, o las propuestas que escuchamos de la oposición, salen de la autoridad moral de haber hecho un gobierno excelente para los trabajadores, excelente para los sectores populares, y la verdad que uno cuando mira los números, y la política no es otra cosa que los resultados, y la conducción política o la gestión de gobierno no es otra cosa que los resultados, se da cuenta que no. Por ejemplo, cuando el candidato presidencial Mauricio Macri decía
la inflación en mi gobierno no va a ser un problema. Yo les comento que la inflación en el año 2019 fue la más alta desde 1991, casi un 60% de inflación. La inflación más alta de los últimos 28 años. La tasa de desocupación la más alta desde el 2006. El dólar, que tampoco iba a ser un problema, lo voy a manejar, decían los canales de televisión, pasó de 9 a 63 pesos. Hubo una devaluación de 500%. El PBI de 2009 fue el más bajo de la última década. La pobreza de 2019 estuvo entre los valores más altos desde 2008. Retrocedimos más de 10 años, particularmente con ganancias. El expresidente decía, el jefe actual de su espacio político decía, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. 2015, 1.194.149 trabajadores alcanzados por ganancias de un universo de 10 millones de trabajadores. Año 2019, finalización del gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos. 2.139.396, 23,2%, casi duplicó, al mismo tiempo que los trabajadores retrocedían un 16,8% en su salario. No solamente no dejaron de pagar ganancias, sino que duplicaron y retrocedieron un 20% en su salario. La deuda externa en relación al PBI, año 2015, 52% en relación al PBI, año 2019, 91% en relación al PBI, 40% en 4 años, aumentó la indigencia, pobreza al 10% más del 10%. Nivel de producción industrial retrocedió 13 años. En el año 2018, no sé si recuerdan, cuando todo el tiempo en los medios repetían que nos iban a llevar, que el kirchnerismo nos iba a llevar a ser como Venezuela, ¿saben dónde nos llevó el macrismo? A ser África. No Venezuela, pasamos del nivel de Venezuela, llegamos a ser África. Y acá hay un dato particular porque, con todo respeto hacia los países africanos, yo no los conocía, salvo a Togo. Estuvo Togo como principal país, perdón, Togo no, estuvo Burundí, no sé si alguno lo conoce, como primer país en caída industrial. Nosotros con 15,5 de caída industrial segundos. Después de nosotros, Togo y Benín. Es algo increíble. Se cerraron 20.000 empresas en 4 años, 4.229 empresas industriales. En la industria se perdieron más de 141.000 empleos registrados en el sector privado. Más cerca de África, repito. ¿Qué pandemia justifica estos números? ¿Qué factor posibilitó que tengamos esta decadencia como país? Creo que no hay ninguna justificación, hay que hacerse cargo, gestionaron mal, llevaron al país a un desastre. Lamentablemente a nosotros nos tocó la pandemia, pero sin embargo estamos discutiendo un avance para los trabajadores. No quiero dejar de mencionar una cuestión, hablando de avances y retrocesos, que a mi entender no tiene que ver con el tema económico, pero tiene que ver con un retroceso moral y ético. Y esto lo tengo que decir, es la primera vez que lo digo, creo que muchos lo saben. Cuando se estaba discutiendo la reforma laboral en Argentina, año 2017, que se quiso meter en este recinto, y gracias a Dios y gracias a la lucha de los trabajadores no se pudo, a un sector de dirigentes sindicales y puntualmente a uno, le inventaron 7 causas en 2 meses. No solamente le inventaron 7 causas, sino que en una de esas causas, al juez que la llevaba adelante, lo visitaron 2 agentes de la AFI, uno encargado de la parte ejecutiva y otro de la parte financiera. Esto reconocido en la Comisión de Inteligencia y reconocido por el titular de la AFI. Después de 2 años nos enteramos que en la celda que tenían preparada para ese sindicalista habían grabadoras y cámaras de video. A la expresidenta le inventaron 13. Persiguieron a su familia. Llegaban escucha a los canales de televisión en manos de periodistas que decían, me le acercó un particular, donde ninguna de esas escuchas tenían que ver con las causas que le adjudicaban y sin embargo estaban ahí presentes. Este entramado peligroso y oscuro entre medios de comunicación, poder político, poder judicial y el poder de los servicios de inteligencia es otra cosa que no solamente implica un retroceso, sino es algo que nos tiene que avergonzar como argentinos. Yendo al proyecto puntualmente, presidente, y me voy a extender un poquito más, le pido disculpas a mis colegas. El proyecto de ganancias, como dijo el diputado Heller, plantea un nuevo mínimo no imponible, 150.000, y una exención de aguinaldos para quienes cobren menos de esto, deducciones para concubinos,
las deducciones para las jubilaciones pasarán de 6 a 8 salarios mínimos, beneficiándose así 200.000 jubilados. Habrá exenciones para gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones, deducciones especiales para provincias patagónicas, deducciones para ropa de trabajo, equipamiento, capacitaciones, gasto de guardería, jardín, retroactivo a enero. Por lo tanto, los trabajadores que hayan sufrido descuentos tendrán una devolución durante el año. Es cierto, señor presidente, que nos quedamos con ganas de más. Es cierto que a mí en lo particular, que he presentado más de 15 proyectos de ganancias, me hubiera gustado, por ejemplo, que no quede la actualización del mínimo imponible solo atada al RIPTE, sino que haya una cláusula que lo dispare en caso de que el RIPTE quede por debajo de la inflación, como ha pasado en los años 2016, 2018 y 2019 en el gobierno de Macri. Es cierto que me hubiera gustado discutir el concepto de productividad para que esté exento del pago de ganancias, porque esto choca directamente contra la lógica y contra la conceptualidad de la propia productividad, porque es algo que se propone el trabajador y que se propone las compañías para generar más. Pero lo cierto es que estamos avanzando. Lo cierto es que estamos dando un paso importante. Quedarán pendientes los otros temas. Lo importante no es solamente el beneficio concreto que beneficia a casi 1.300.000 trabajadores. Lo importante es que esto refleja lo que somos, lo que queremos y lo que anhelamos. Somos peronistas. Queremos beneficiar a los trabajadores y anhelamos la justicia social. Y otra cosa importante que refleja esto y para toda la oposición es que la única verdad es la realidad y esto es una realidad, es un beneficio concreto para todos los trabajadores argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Juan Facundo Moyano.